Buenas tardes. Esta es una continuación del borrador del video acerca de qué tiene que ver la derivada del área con el perímetro. Em, Me he dado cuenta de que en el caso de cualquier triángulo, la variable por la variable que hace que si uno escribe el área como función de esa variable, la derivada del área da el perímetro, es el radio del círculo inscrito en el triángulo. Aquí tengo un ejemplo. Bueno, todo triángulo tiene, creo que se llama el incentro, es el es donde se encuentran las bisectrices de los ángulos. Ese centro tiene la característica que uno puede dibujar un círculo tangente a todos los lados, ¿ok? Bueno, por supuesto, si muevo para cualquier triángulo ocurre eso. Eh, ¿Ok? Ahora, lo que quiero mostrarles es si hago eh, igual que la semana pasada. Bueno, al ser el círculo tangente a los lados, el radio es ortogonal el radio para cada lado es ortogonal a cada lado. Es decir, es la altura este R, por ejemplo, es la altura de este triángulo, este R es la altura de este. Bueno, y entonces ahora si cambio R, tenemos el efecto que yo decía, comentaba la semana pasada. Estoy variando un vector normal u ortogonal a cada lado. Y entonces, bueno, intuitivamente esto explica por qué la derivada del área respecto a este radio va a dar el perímetro. Ahora, la explicación aquí la tengo. Eh, eh, o sea, el área del, del triángulo lo podemos ver que, o sea, si los lados son A, B y C, el área sería A más B más C por R entre 2. ¿Ok? O sea, es la Mm. suma de los tres triángulos y luego sacar factor común R. Ahora, si mantenemos los ángulos constantes, eso quiere decir que A, B y C, los lados, son proporcionales a R. Es decir, que hay constantes K, L y M tales que A es KR, B es LR, C es MR. Entonces, si uno sustituye, tiene esto. Y cuando sacas la derivada, bueno, da esto y luego expandes y te da el perímetro. ¿Ok? Ok, ese era un ejemplo. Otro ejemplo que tengo es con el cubo. Eh, si tenemos un cubo de lado X, ahora estoy diciendo un lado, ¿ok? No apotema. Ah, que, ¿cómo podemos pensar? Una manera de pensar en qué pasa. Aquí van a ver, tengo los tres vectores en las tres coordenadas. Van a ver lo que pasa. Entonces, ¿cuál es el volumen del cubo? X al cubo. Y la derivada es 3x cuadrado. No es la superficie, pero tiene algo de interés, creo, ver que es 3x cuadrado. Bueno, pueden ver aquí, o sea, si lo muevo, pueden ver, hay tres pirámides, ¿cómo las llama? Si la base es un cuadrado. Bueno, pueden ver que el cubo ha quedado en tres partes, ¿no? O sea, lo- el, son las tres caras opuestas al origen. La cara amarilla, la cara roja y la cara azul, ¿ok? Es muy bonito cómo GeoGebra hace esto. Entonces, la derivada del cubo es 3x cuadrado porque son esos tres lados opuestos al origen, eh, eh, los que están variando. ¿Ok? Se puede ver? Sí, Wow, sí, sí. aquí no sé cómo le di porque es la primera vez que veo que hace este efecto de girar automático. Pero algo
que en realidad yo nunca lo había pensado. Otra manera de pensar en esto, o sea, de que, bueno, en la derivada del volumen es esto, es esta. Si en lugar de pensar en los tres, eh, eh, en las tres Bueno, caras, si solamente nos enfocamos en una, vamos a decir en la roja, disculpa, Gustavo, obviamente las tres, o sea, el 3x serían las tres áreas, o sea, tres de, áreas. de los tres cuadrados, sí, de los tres cuadrados que están como opuestos al otro Tres lado, veces el que área. no tocan el origen, ¿ok? Pero ahora, si ahora me enfoco solamente en una cara, ¿qué es lo que tenemos ahí? Es como que estamos integrando todos esos cuadraditos, allí se pueden ver, y eso es el volumen del... Oh, aquí no sé qué pasó. Ok. eh, ya, vamos a volver a... Estamos integrando todos esos cuadraditos y nos da esa, el volumen de esa pirámide. De hecho, no sé, ahora tiene un defecto porque tiene ese cuadrado azul y me molesta un poco. Bueno, y eso, una manera de expresarlo, o sea, en lugar de expresarlo con derivadas, lo expresamos con integral, es esto, ¿no? Que la integral de x al cuadrado es un tercio de x al cubo. Y el un tercio es porque es una de las tres pirámides. ¿Ok? ¿Lo pueden ver? El vértice está en el origen. Sí, el Sí, vértice está en el sí. origen. Entonces, bueno, esto a mí se me ocurrió a raíz de que vi en, no sé cómo llegué a pensar acerca del volumen de un cono. Y si tienen un cono de altura h, un cono circular, y que tiene base con radio r, el volumen es pi r cuadrado h entre 3. O sea, bueno, Un pi r tercio, cuadrado h sería el cilindro, pero esto es una fracción del cilindro. Ahora, un tercio. yo no me acordaba cuál fracción era y estaba tratando de deducirlo. Y aquí está una prueba sin palabras de por qué es un tercio. Y lo que hacen es que hacen homotesias o dilataciones. Primero cambian la altura de manera que la altura eh, la altura sea igual al, perdón, que la base, el área de la base del círculo de abajo sea el cuadrado de la altura. Y luego dicen, bueno, esto tiene el mismo volumen que esto, cambiando la forma de la base. Y luego esto están las tres pirámides que ahora les mostré. Y entonces dicen, esto muestra que es un tercio. Pero es que me he dado cuenta, eso se cumple en todas las dimensiones. O sea, para hacer un caso trivial, eh, eh, que normalmente no lo pensamos así, si volvemos a dos dimensiones, la semana pasada veíamos esto, ¿no? Que si miramos el cuadrado de la manera usual, calculando el área con los dos lados, nos da que la derivada son dos lados. Bueno, son los dos que se están moviendo, o sea, que están creciendo, ¿no? Pero otra manera de ver esto es viéndolo solamente uno de los triángulos. Y entonces aquí esto nos dice la integral de x de x es la mitad bueno, del cuadrado, que es ese triángulo Sí, isósceles que está ahí. sí. Que por cierto, bueno, eso me recuerda, es que en dos dimensiones no hay mucho juego que hacer. Esto me recordó una pregunta de hace tiempo que vi. O sea, si tienes dos líneas paralelas y pones dos puntos aquí y tienes estos tres triángulos, ¿cuál de ellos tiene más área? Y todos tienen la misma, porque tienen la misma base y la misma altura.
Eh, eh, bueno, algo parecido, o sea, más complejo pasa. Estoy más perdido que el hijo del niño. Ok, ¿Qué quieres hacer? Demostrar que si derivas alguna fórmula del volumen del cubo, obtienes el área del cubo, no, que es el equivalente del no, no. perímetro. Lo Porque el que yo cubo no quiero, tiene perímetro. ya, no, no, Estamos de no. acuerdo que el cubo no Perdón, tiene perdón. perímetro. Ok, el equivalente sería la superficie de los lados, ¿ok? Pero no, Exacto. lo que yo quiero es tener una intuición geométrica de qué cosa es la derivada del volumen. Ah, ok. No, no si está relacionado con el área de los lados o no. Ah, ah, bueno, es que En algún caso sí. muchas veces sí. Bueno, si fuera con todos los lados, sí sería el perímetro en el caso de dos dimensiones o el equivalente de la superficie de todos los lados. eh, eh, Porque cuando tú pero derivas 3x cuadrado, te da solamente 3 áreas, o sea, 3 bueno, caras. Y te que esto, faltan las otras 3. sí, 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 bueno, pero obviamente esto lo puedes resolver con poniéndolo en el centro, ¿no? Y usando el equivalente del apotema, ¿ok? ¿Así? Ah, bueno, O- interesante. bueno, de repente no es tan obvio, pero lo que me pareció más interesante esta vez fue ver que eh, este factor 3 que aparece aquí viene de estas tres pirámides, o bueno, que hay tres caras opuestas, y que bueno, y si luego si te enfocas solo en una de ellas y lo ves en lugar del lenguaje de derivadas, lo usas con integrales, explica el factor un tercio aquí. Y lo que yo estaba diciendo era que en este factor de un tercio aplica cualquiera sea la base del cono. O sea, estos conos tienen bases cuadradas, La pirámide, estas pirámides tienen bases cuadradas, pero si la base es un círculo, el también, cono. también aplica, ¿ok? Perdón. El factor siempre es un tercio. Y la base pudiera ser de cualquier forma, no necesariamente un círculo. Ese es importante. Y, y, y cuando haces, unes toda el perímetro de la figura de dos dimensiones con un punto que está arriba en la otra dimensión, el volumen de esa figura sería un tercio del, bueno, sería el equivalente al cilindro, ¿no? O sea, de mover toda la figura. En fin, bueno, esto es una curiosidad y, Una curiosidad pitagórica. De Apolonio, perdón, de Apolonio. ok, ya que mencionaste a Pitágoras, hay algo que hice con Pitágoras en GeoGebra esta semana. Es una imagen que tenía hace tiempo y no había podido Ah, bella. expresarla. Esa es la que puso Bronowski en el primer capítulo Bueno, hay muchas, del o sea, ascenso del hombre. hay muchas, esto es Bellísima. algo público, o sea, de mostrar estas descomposiciones, que por cierto, yo creo que les he comentado, eh, eh, de esto existe en forma de zarcillos. Hay estos zarcillos pitagóricos, ¿ok? Cuando vengan a Londres les regalo uno. O, hay, hay, hay de variedad de colores, ¿ok? Oh, no, estás en mute, mira, estás en mute. Todavía no te podemos oír, Emiro. Bueno, cuando vaya a Caracas le llevo uno, no te podemos oír, todavía estás en mute. Está hablando, mira. Ok, Sí, ahora sí me oye. Ahora Ahora sí. sí. ahora sí, ahora sí, ahora sí. No, sácale por favor una foto a uno de esos arcillos y mándamela Ah, bueno, para te que mi mando. esposa la haga, para que mi esposa los haga en plata. Ah, porque ella es orfebre, ¿cierto? Ah, ok, ok, ok. Ya, ya. Cierto. Sí, sí, sí. Mándame una fotito. Estos son Bueno. unos hechos, Sí, creo, con impresora 3D ahí de un plastiquito ahí. No importa, mándamelo y ella los hace en Yo, plata. bueno, son Mándame una estas dos, foto. estas son, ok, voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, yo llevé esos arcillos a la conferencia Big History el año pasado y regalé unos cuantos. Bueno, entonces, este es uno que, o sea, tiene los dos cuadrados. Hay muchísimas
cosas del teorema de Pitágoras, muchas demostraciones visuales en GeoGebra, o sea, si buscan, encontrarán, o sea, bueno, hay unos que hacen, o sea, cosas como esta. Y las operaciones de eso, Ya, bueno, hay pero montones, ¿ok? cuadradas. Eh, eh, pero esta que es como combinando esta con tratar de poner los cuadrados, los catetos del cuadrado de la hipotenusa explícitamente, esta no la he visto y la hice, conseguí hacerla esta semana. O sea, se ve, ¿no? Es este cuadrado A más B, que tiene el lado A más B, tiene lo mismo, misma área que este A más B. Y, y, y bueno, los triangulitos del mismo color son del mismo tamaño.